Buenas noches y bienvenidas a nuestra clase de 365 días con Jesús, semana 44. Bueno, los próximos 3 años de la historia de la Tierra serán los años más impresionantes por la razón de que Dios está en medio de su creación viviendo una vida sometida a las limitaciones del planeta caído, lidiando con personas que dicen representarlo ante un mundo perdido, pero obviamente están ellos mismos más perdidos que nadie. Dentro de todo, Cristo sigue haciendo la voluntad del que lo envió, y no solo enseñando a miles quién es Dios y cuál es la vida de su punto de vista, pero también preparando un manojo de personas escogidas para el momento cuando pagará la deuda mundial con su propia vida. ¿A qué y a quién se dedicó Jesús durante su corto tiempo en la tierra? Jesús es digno de estudiar, amar y seguir. Él utilizó diversos métodos de comunicación que nos dejan claro quién era, lo que haría y lo que aún hoy seguimos esperando. Clave número 1. Yo hice aquí como un cuadro, en realidad lo vi y lo copié en un cuadro, que me parece que es una ayuda visual para nosotros poder ver los 8 periodos de la vida de Jesús. También vemos la duración aproximada de cada uno de estos periodos, ¿ya? Y los lugares donde Él estuvo por ese tiempo. Sabemos que su nacimiento y su juventud abarcan los 30 primeros años. Y así sucesivamente los 8 periodos, para que tengan una mejor idea de dónde Él pasó 8 meses, 2 años, 1 mes, 7 días y finalmente 40 días antes de su ascensión, ¿verdad? Entonces, eso es para nuestra ayuda, ¿verdad? Clave número 2, el primer periodo de ministerio. El primer periodo de ministerio de Jesús ocurrió después de su bautizo y tentación en el territorio de Judea y Samaria. Juan nos registró el inicio de su ministerio público con el milagro en la boda de Caná, eso lo hablamos la semana pasada. Luego menciona su pasada por Samaria, ¿se acuerdan? Con la mujer en Samaria, la samaritana. Y finalmente una importante conversación nocturna entre él y Nicodemo. Eso también lo tratamos la semana pasada, cuando Jesús le habla claramente a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, que uno tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo sucede eso? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla vida en estos huesos muertos, así como Dios sopló vida a través de la nariz de Adán, cuando él era solamente una masa de barro. ¿Se acuerdan? Él sopló en Adán y él recién tomó vida. Igualmente nosotros que llegamos a la tierra muertos en el espíritu, más vivos en la carne, porque dice que la carne solo puede dar a luz carne, ¿verdad? En un momento milagroso, cuando uno ni menos se lo espera, así como nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va, que es la comparación que Jesucristo hizo, de esa misma manera, tan milagroso como eso es el nuevo nacer. De repente el Espíritu Santo sopla vida en un cuerpo muerto y la persona ha vuelto a nacer por la gracia y misericordia de Dios el Padre. Eso lo tratamos la semana pasada. Durante la temporada de su ministerio en Galilea, Jesús invirtió el mayor de su tiempo enseñando acerca de la salvación y del reino de los cielos. Uno de los métodos de comunicación que Jesús utilizaba era la parábola, ¿verdad? La parábola es una ilustración divina de una verdad o principio moral comunicada mediante una comparación o contraste contra algo natural y familiar para el oyente, ¿verdad? Entonces Jesucristo se sienta y él comienza a utilizar cosas prácticas, muy prácticas, y esto es una parábola, es como si fuera un cuento, ¿no? Que yo te estoy haciendo un cuento, pero hay una verdad poderosa, una verdad divina, un principio divino por detrás del tenor. Como una moraleja, cuando tú le quieres enseñar al niño, si tú metieras el dedo, ¿no? Algo así, pero en el fondo le estás mostrando un principio de que mamá sabe mejor, ¿verdad? Ese es el principio. Y Jesucristo se comunicaba de esa manera, ¿ya? Una de las maneras que él se comunicaba, ¿verdad? Entonces,
¿Dónde estamos? El reino de Jesús no era un reino natural. No es un reino natural. ¿Ok? Su reino es un reino espiritual. Por eso que las personas que no han tenido un nuevo nacer no pueden percibir las cosas de Jesús. Oh, sí, un buen profesor. Oh, sí, un buen profeta. Pero no saben que es el Hijo de Dios, porque las personas, para saber que Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo, tienen que haber nacido espiritualmente. Ahora, en la mente, cualquier persona te puede decir, sí, yo creo en Jesús. Eso se llama un ascenso mental. Cualquier persona te va a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero es una vida que muestra que cree en Jesús, la que verdaderamente cree en Jesús, ¿verdad? Entonces, el uso de las parábolas daría paso a que algunos entendieran este gran misterio, ya que ellas tenían que ser recibidas con un corazón receptivo, que lo da el Señor también, y no con una mente lógica. Hay personas que dicen, no, espera un ratito, no entiendo. Ahora, ¿sabes qué? Eso para mí no tiene ninguna lógica. Exacto. Porque la lógica es algo natural. Y lo divino y el reino de Jesús es algo sobrenatural. Es sobrenatural. Ahora, eso no quiere decir que uno anda en lo sobrenatural y que nada tiene lógica. Pero con lo sobrenatural todo tiene lógica. A través de lo lógico nada puede ser comprendido. En lo sobrenatural. Yo les dije hace tiempo, hablamos, ¿se acuerdan del libre albedrío? Como el libre albedrío, o sea, horizontalmente tiene la libertad, todo lo que quieras, horizontalmente, en lo que tú puedes ver. Ahorita en lo natural, tú puedes escoger sentarte aquí, sentarte allá, sentarte acá, pero tú no vas a nunca venir y te vas a sentar aquí exactamente donde no hay una silla, porque tú no la ves. Pero eso no quiere decir que no hay un montón de actividad, más actividad de lo que aún puedes ver que está ocurriendo en el mundo espiritual. ¿Verdad? Entonces, cuando tú estás en lo natural, tú ves en lo natural todo lo que tus ojos pueden ver. En lo sobrenatural, ¿no te das cuenta que tú comienzas a ver cosas que la gente ni ve? Como una mala actitud o una cosa. Tú lo ves a otras personas, le parece lo más natural del mundo. Pero no, son cosas que vienen, ataques que vienen para atrasar algo, para complicar algo. ¿Verdad? Ok, entonces Jesucristo está hablando del reino espiritual. Él no está hablando del reino natural. ¿Ya? Entonces, Jesús vino a enseñar acerca del reino de Dios, un reino donde Dios domina los corazones de su gente mientras los va transformando a la imagen de su Hijo, ¿ok? Como ejemplos, Mateo, vamos a hablar de una parábola, tuve que escoger una, ¿verdad? ¿Ok? Mateo 18, 23, empezando el 23 dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Ven la comparación y el contraste? ¿Ok? O sea, él va a hablar de algo divino, pero lo va a hacer en contraste a algo natural, para que las personas puedan ver en natural, pero solo el espiritual puede ver para atrás lo que le está diciendo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es equivalente a millones de dólares. Es como un sinnúmero de millones de dólares. Es lo que Jesús está hablando, ¿no? Entonces, esa en realidad es nuestra deuda. Por si acaso, pongámonos en la parábola donde nosotros correspondemos desde ya, ¿ok? Me voy a regresar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso sería yo, ¿ok? A como no pudo, no es que no quiso, sino que no pudo pagar, ¿verdad? Que era mi posición, ordenó su señor venderle. Venderle quiere decir como a un esclavo, o sea, vender a la persona a otra persona, ¿ya? Entonces, no solamente venderle, sino y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, ¿ya? Para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, claro, en ese momento postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Promesa inútil, una promesa inútil, ¿ya? El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, Dios, le soltó y le perdonó la deuda, ¿ok? O sea que el Señor no recibió nada a cambio, ¿se dan cuenta? Él nomás le perdonó la deuda, ¿ok? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, ¿verdad?, que le debía 100 denarios. Un denario era el salario de un día.
O sea que era nomás, y era más o menos equivalente a 16 centavos, ¿ya? Entonces estamos hablando de 100 días a 16 centavos. Miren la diferencia de la deuda, ¿ok? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, lo mismo que él, mira, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó, fíjense, le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre. Miren lo que dice Jesucristo. Por eso yo digo, el Nuevo Testamento, jijiji, jajaja, para mí el Nuevo Testamento es como realmente wow, achachay. Porque miren lo que dice Jesucristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ok? Entonces, chicas, en el big picture del que siempre hemos hablado, pensemos en la salvación porque no hay un perdón más grande. ¿Ok? Jesucristo está diciendo, Dios te perdonó a ti una deuda de millones y millones y millones de dólares. ¿Ya? Impagable, al punto de que lo único que podía hacer es venderte a ti, a tus hijos, a todo el mundo, todo lo que tú tienes, era lo único, ¿verdad? Porque no era impagable, ¿ya? En cambio, en el contraste, él hace un contraste, ¿se dan cuenta? De una cosa tan mínima, no vas a comparar millones de millones con, vamos a decir, $160, vamos a decir, ¿verdad? Y es cuán ridículo. O sea, ¿cuánto esto nos debería llamar la atención? Entonces, si Dios nos ha perdonado a nosotros esta deuda que se llama la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Una deuda y te ha dado completamente un inicio completamente, o sea, tú eres justo en Cristo Jesús, eres perfecto y santo en Cristo Jesús. Por eso es que es necesario crecer en el entendimiento de nuestra salvación. Porque nosotros pensamos que nuestra salvación se limita a que bajaste un día, recibiste ese momento, de repente hasta lloraste todo y ya ahí está tu salvación. Uno tiene que crecer en el entendimiento del costo y de cuánto tiempo tu salvación fue preparada y hace cuánto tiempo fuiste salva. Porque la palabra dice que nos escogió antes de ni siquiera estar en el vientre de nuestra madre. En la fundación, antes de la fundación, Dios nos conoció y Dios nos separó para su gloria. Entonces, mientras no crezcamos en este entendimiento, por eso es que podemos molestarnos con una persona y no perdonarlos. Pero tú no sabes lo que esa persona me hizo. Me arañó mi carro, pero un arañón feísimo. No es un arañón así nomás. Y sabes que es tan ridículo escuchar a una persona que conoce a Cristo, una persona que supuestamente ha sido redimida por la sangre de Cristo, quejarse de cualquier cosa, honestamente, y no poder perdonar, porque tú no sabes cuánto me ofendió. ¿Sabes qué? Todo eso es solamente un aviso de cuánto necesitamos regresarnos a esta misma parábola y ver que Jesucristo nos diga a nosotros, de esa misma manera, Dios te va a tratar a ti. ¿Ok? Entonces, para mí, es el Nuevo Testamento, un pedacito nomás, como lo que acabo de tratar ahorita, es como wow, porque todo lo que tú haces a diario y todas esas ofensas que tú te guardas y que te sientes digna de no perdonar y de decirle que ya tú sabes que tú a todo el mundo le vas a aclarar cómo son las cosas, ahí Jesucristo te dice, watch out, ten mucho cuidado con quién estás lidiando. Ese es Jesucristo. Clave número 3, el peligro de la falsa religión. Todas las falsas, y escúchame claro chicas, por favor, ¿ya? Todas las falsas religiones del mundo prometen tener información pertinente a la eternidad. Algunas afirman a un Dios. Esto se llama monoteísmo, ¿verdad? Así como los judíos afirman solamente un Dios. Algunos afirman un Dios, ¿ok? Mientras otras afirman una plétora de dioses. Esto se llama politeísmo. Politeísmo.
¿Ya? Después hay una cosa también que se llama panteísmo, que es que Dios está en las plantas y Dios está en el árbol y Dios está en el aire, al igual que en mí. ¿Ves esa foto? ¿Ves esa creación que alguien pintó? Porque como Dios está dentro de la persona, ahora Dios está en el cuadro. Eso se llama panteísmo y es muy popular hoy en día. Muy popular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablando del hinduismo, el hinduismo es politeísmo. Si tú te vas a ver en el Google cuántos dioses tienen los hindúes, ¿por qué crees que se mueren de hambre los niños en la India? Porque se rehúsan a comer lo que Dios puso en la tierra para ellos. Como decir una vaca, ¿verdad? No, porque ellos tienen a la vaca como un dios. Entonces, mientras Dios les ha dicho, ahí tienes tu comida, ellos no van a comer porque ese es un dios. ¿Me dejo entender? ¿Ok, chicas? Es bueno estudiar. Mira, muchas son, porque después nos llenamos la boca, pero si existe Dios, ¿cómo va a dejar que tantos niños en el África se mueran del hambre? Se mueren del hambre por la idolatría. Porque teniendo un vaso de agua no lo toman. Y teniendo una vaca no lo comen. ¿Me dejo entender? Ok, entonces muchas de las religiones falsas son una combinación de varias creencias que están en constante cambio, ajustándose tanto a las demandas de sus seguidores o a los descubrimientos de su época. Igualmente, todas las falsas religiones prometen ser el camino a la verdad y la eternidad, de tal manera que tienen millares de fieles siguiéndolos hacia la oscuridad. Hasta la llegada del Mesías, el único sistema de religión genuino era el judaísmo. Jehová, creador de toda la tierra, levantó a un pueblo suyo, ¿se acuerdan? Puso orden por medio de la ley y preservó su existencia hasta que dio el mayor de Mesías. Cuando Jesús llegó a la tierra, ya existían un sinnúmero de estas religiones, mas sin embargo es importante ver que Él no pierde ni un minuto combatiendo sus sistemas de creencias, mas corrige al único sistema verdadero, ya que toda la esperanza de la humanidad recae en un solo camino. Jesucristo, Juan 14:6 dice, Jesús dijo, no nosotros, no los cristianos, no te sientas responsable por lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La exclusividad de Jesús es lo que atrae tanto problema en el caso de otras religiones. Mas lo que causó tanto problema con los líderes del judaísmo fue que Jesús vino a confrontarlos y a eliminar el exceso humano que estaba oscureciendo y perturbando el camino a Jehová. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, pero primero tenía que comprobar quién era, desacreditar a los mentirosos quienes estaban encargados, y a llevarnos hacia la verdad. ¿Qué pensaba Jesús de los líderes religiosos? Parece mentira, pero la opinión de Jesús en cuanto a los fariseos era totalmente contraria a lo que el mundo opina de ellos. Normalmente el mundo religioso respeta a sus líderes como total autoridad. O sea, si lo dijo el pastor tal, tiene que ser cierto. Si lo dijo, olvídate si lo dijo el padre tal, depende de en qué denominación estés tú y que tú sientas que ese sea tu liderazgo. Así que ubícate tú donde para ti sería un líder religioso. Puede ser el Papa. O sea, si lo dijo el Papa, olvídate, definitivamente tiene que ser verdad. Si lo dijo Billy Graham, que es como, wow, de los líderes. O sea, no me estoy yendo a ninguno en particular. Estoy yendo a todos en general. Porque lo que Jesús pensó de ellos y cómo Jesús los confrontó es el ejemplo para nuestra vida. Amén. Entonces, normalmente el mundo religioso, como dije, respeta a sus líderes como total autoridad. No como autoridad, sino como total y final autoridad, en vez de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Recordemos que los fariseos
que los fariseos de su día, eran los líderes en la religión judía, hablando de Jesucristo. Ellos eran los grandes conocedores y profesores de la ley y los profetas. O sea, ellos eran, cuando Jesús nació, ellos eran los que estaban encargados de entrenar a alguien como Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ellos ocupaban lugares de altísima responsabilidad, ya que por medio de los judíos vendría salvación para el mundo. Eso lo dijo Jesucristo. Hace poquito lo hemos visto, la semana pasada. Envuelto en su falsa religiosidad, existía un daño impresionante, ya que ellos no trataban con cosas temporales, más bien con temas pertinentes a la eternidad. Las repercusiones de sus enseñanzas tendrían en ese entonces y siguen teniendo efectos mortales para millones. Entonces, lo que estaba sucediendo en el tiempo de Cristo, que Cristo caminó las calles de Palestina, sigue sucediendo hoy en las calles de todo el mundo. La guerra cósmica, ¿se acuerdan? El detrás del telón. La guerra cósmica sigue siendo entre la simiente de la serpiente, que es Satanás y todos los incrédulos, ¿ya? Y la simiente de la mujer, que es Jesús y sus seguidores. Es por esto que Jesús mismo nos advierte que debemos depositar nuestro temor o reverencia en el que realmente tiene la última palabra en todo, cuerpo y alma. Mateo 10:28, Jesucristo hablando, y no temáis a los que matan el cuerpo, que es un daño físico, ¿verdad? Mas el alma no pueden matar. Temed más bien, aquí está la enseñanza, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. No se venden 2 pajarillos, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no debemos temerle a los líderes religiosos y verlos como autoridad final. O sea, que ellos nos pueden hacer un daño en este momento, el enemigo utilizándolos a ellos, pueden hacernos un daño en este momento, Pero si seguimos prestando atención solamente a ellos, sin nosotros verificar en las escrituras y crecer en nuestro entendimiento, nosotros aprendemos que nuestro temor está correctamente y nuestra reverencia y nuestra creencia está correctamente basada y puesta en Jesucristo. Porque a Dios nadie lo ha visto, más el Hijo que descendió y ascendió, lo vio. Y Él es la perfecta representación. Él es Dios en la carne, ¿verdad? El Logos con nosotros. Entonces, por eso que Jesús dice, o sea, si ustedes no deben tener temor de confesarme a mí delante de los hombres, porque de esa manera yo no tendré vergüenza de confesarlos a ustedes delante de mi Padre. El pecado del mundo es haber rechazado la única manera de salvación. ¿Me dejó entender? No importa si él mintió, si él no cruzó la calle, el pecado es haber rechazado al único enviado para pagar la deuda, para que tú puedas reconciliarte. Entonces, rechazas a Jesucristo, ahí se acabó todo. Amén. Pero entre las dos, cuando él de la manera que él abre y él cierra, en el medio, él nos dice, el Padre te ama, el Padre cuida de pajaritos que tienen mucho menos valor que tú. Él es confiable, Él te ama, ¿verdad? Clave número 4, los falsos maestros. Mientras Jesús traía buenas nuevas para los humildes en la tierra de Judea y Galilea, los líderes religiosos se encontraban totalmente desafiados y amenazados por las enseñanzas y popularidad de Jesús. Durante el periodo intertestamentario, el helenismo, ¿qué es el helenismo? El sistema cultural griego que se inició con Alejandro el Magno, ¿ya? Había contaminado a los líderes religiosos, quienes preferían, escuchen esto, ajustar su ley divina antes que sufrir el costo de su santo llamado.
Durante este periodo surgió un documento llamado el Midrash, que es una exposición de versículos de la Torá de acuerdo a los escribas y rabís de la época. Con la presión e influencia de la sociedad, este documento fue manipulado por los intérpretes, lo cual, lleno de exigencias humanas, tenía al pueblo en esclavitud, mientras que la ley mosaica era el perfecto medio de información divina con promesas sin igual. Ellos tradujeron la Torá a su conveniencia y pronto el peligro no era reservado únicamente para los judíos, pero para el mundo de los gentiles que componían el resto de la humanidad. A medida de que la popularidad de Jesús fue creciendo, la amenaza para los fariseos fue incrementando. Jesús tenía palabras de vida que pronto expondrían las mentiras de los fariseos. Los fariseos llegarían a estar tan furiosos que se unirían a sus enemigos, los romanos, para crucificar al Mesías. Juan 6:63 dice Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué había pasado? Fíjense que Dios ha preservado sus escrituras. Mucha gente, pero ¿cuántas personas? Mira, ves lo que está diciendo Gaby, justo lo que yo decía, que la Biblia está contaminada y el hombre la ha ensuciado y todo. Eso no es lo que he dicho. He dicho que el Midrash, que es un documento extra bíblico, Dios permitió que se contaminara. Dios no ha permitido que su santa palabra se contamine. El Midrash no es la Biblia. El Midrash no es la Torá, ¿verdad? Que es, la Torá son los 5 primeros libros de los judíos, que era a lo que Jesucristo llegó, ¿verdad? Y que es para nosotros, imagínate, Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Que era la base y los pilares de todas las promesas, de todo salió de ahí. Entonces, ellos escribiendo la Midrash, ajustándole donde a ellos les parecía, de acuerdo al sistema helenista de esa época. Es como ahorita, como gente que diría, ay, pero tenemos que ajustar las cosas a la época. Entonces, ahorita no le podemos decir a la juventud que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, porque es que ahorita, en el 2013, y si Jesucristo estuviera ahorita, Él mismo entendería. Eso es la opinión, porque esa es una mentalidad mundana, una mentalidad natural. ¿Ya? Y aunque nosotros podemos haber vuelto a nacer, de aquí a que se nos quite toda esa mentalidad mundana, lo único que podemos hacer es meter verdad, hasta que la mentira se vaya saliendo. Tú no vas a poder, déjame analizar esta mentira, porque le estás prestando la atención a la mentira. Lo único que puedes hacer es recibir verdad, leer verdad, escuchar verdad, y la mentira se va yendo solita. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Tenemos que ser proactivas en nuestro crecer. ¿Ya? Clave número 4. Jesús confronta a los fariseos y los escribas. ¿Ok? ¿De qué eran culpables los líderes religiosos? Bueno, Lucas 11:37 nos dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Luego que Jesús hubiera hablado, ¿verdad? Le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Entonces, Jesús estaba dispuesto, podemos ver, que Él estaba dispuesto a conversar y corregir personalmente a este fariseo. Él fue a comer a la casa del fariseo, ¿ya? Y continuamos. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Ok? Acá vamos con su religiosidad. Acá entra el Midrash. ¿Ok? Las exigencias de los religiosos. O sea, que imagínate, ha venido Jesucristo, que ha hecho milagros, que está por todo el mundo, o sea, que está por la tierra sanando a los leprosos, abriendo los ojos, pero
Ya sabía yo que lo iba a pescar en algo. No se lavó las manos antes de comer. Ese es el Midrash. ¿Ok? Entonces, miren. Nadie más que Jesús podría conocer las estipulaciones y los detalles de la ley. La razón por la cual este fariseo se extrañó de que Jesús no se lavara las manos antes de comer es porque en los documentos judíos externos, como lo que le acabo de decir, el Midrash o Talmud y Mishnah, que ustedes lo pueden ver, existía una mala interpretación de la ley ceremonial, ¿ya? Y una exageración que acentuando la limpieza externa, ¿ya? Dejaba amplio lugar para la impureza interna, que es el corazón, ¿ya? Toda la ley y el sistema ceremonial de los judíos era una sombra del estado pecaminoso de la humanidad y su necesidad de ser lavados o perdonados de sus pecados, ¿verdad? Entonces, todo ese sistema de que cuando alguien había tocado un muerto y no podía, entonces era impuro, o si alguien tenía un rash, una cosa en su piel, era impuro. Si una mujer menstruaba, era impura y tenía que tener 7 días para restaurarse y todo eso era una sombra de nuestro estado pecaminoso, y lo sucio que nosotros estamos ante un Dios santo. Y ese lavado era una sombra de Cristo Jesús lavándonos en su perfecta sangre, que es lo único que nos puede hacer limpios, ¿ya? Pero entonces cuando tú te quedas en lo de afuera, en lo simbólico, te vuelves un legalista. No, pero es que las cosas tienen que así. Y agarras y te rompes a todo el mundo con una lengua asquerosa, pero viniste a clase. Eso es legalismo. Eso es de lo que estaban culpables los fariseos. Y esto es lo que es un asco para Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué era, sigamos, ya? ¿Qué era lo que sabía Jesucristo que no sabía este fariseo? ¿No? Porque obviamente queremos saber qué es lo... Jesús está ahí. Yo hubiese querido estar en la reunión también para ver cómo él actuaba, ¿verdad? Porque yo de repente hubiese visto, uy, lo pescaron a Jesús, ¿verdad? ¿Y ahora qué? O cuando tú estás con una persona que tú piensas que sabe mucho, uy, ya le preguntaron eso a Gaby, ¿ahora qué va a contestar? ¿Verdad? Bueno, Hebreos 10:1 dice, miren lo que sabía Jesús que no sabía el fariseo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos o limpios a los que se acercan. Otra cosa que Jesús sabía, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Es sábado, como dicen algunas personas, el día de reposo? ¿Es domingo? Él dice, no dejes que nadie te diga, es ese día, porque hay un corazón detrás del día de reposo, que es reposar en mí mañana, tarde y noche. Ese es el corazón, el descanso verdadero que tenemos en Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Entonces por eso él dice, y mira 17, todo lo cual, o sea, todos esos días y todas estas festividades especiales y todos esos símbolos, ¿ya? Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Todo es Cristo. El cuerpo es la iglesia que Cristo se compró con su sangre, ¿verdad? Entonces, no es esto, no es si se lavó las manos y esto, es el corazón y la dedicación y la devoción a Jesucristo, ¿ya? Entonces, clave número 5. Vamos a continuar con la misma historia, pero ahora quiero mostrarles la ilustración en el momento. ¿Qué hace Jesús cuando el hombre le pregunta eso? ¿Se ofende? O sea, tira la toalla como diciendo, ay, ¿sabes qué? Ay, no, vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Recordemos que Jesús había ido a la casa de este fariseo a cenar. Veamos cuán sabio. Y así me gustaría que ustedes estudien la palabra. Que no lean las historias así nomás por leerlas, sino que de verdad se estacionaran como diciendo, ok, Jesús, ponme en esta escena. O sea, yo de repente también me hubiese como puesto todo rojo porque no te lavaste las manos. ¿Cuál soy yo en esta historia? ¿Ya? Entonces, veamos cuán sabio es Jesús, quien utiliza sus circunstancias
para ilustrar una gran realidad. El enfoque del fariseo era la limpieza externa. El enfoque de Jesús es la limpieza completa, no solamente interna, porque hay gente que dice, se portan horrible por afuera y dicen que Dios conoce su corazón. ¿Qué me estás diciendo con eso? O sea que delante de Dios estás súper bien, pero por afuera estás que te revientas. Eso es incoherente. Eso ni siquiera es lógico en lo natural. Y me lo digo empezando a mí. No es que yo se los estoy diciendo a ustedes. Empezando conmigo. ¿Y no? Dios conoce mi corazón, cuánto hago por Él. Él sabe a qué me dedico. No. ¿Ok? Entonces, otra vez, el enfoque de Jesús es la limpieza completa. Empezando por dentro hasta manifestarse por fuera. Porque nunca la limpieza puede empezar por fuera hasta que te cambie el corazón. Nunca, nunca. La limpieza empieza por dentro. Dios te da el perdón de tus pecados y con eso te limpia. ¡Bam! Ahora, a limpiarte de todo lo que el mundo, los residuos de toda tu vida en el mundo y de esa vieja naturaleza. ¿Ok? Mire, sigamos con la historia. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso. O sea que él tiene que haber levantado un vaso ahí mismo. Qué inteligente, ¿verdad? ¿Ya? Lo de afuera del vaso y del plato, lo de afuera. Pero por dentro estáis, mira, ahí se va, pero por dentro estáis llenos de rapacidad. La rapacidad, yo me fui al diccionario y dice que es una condición de las personas inclinadas al robo, al hurto. ¿Ya? Y la palabra dice que el enemigo, en Juan 10, que el enemigo viene a hurtar, viene a robar, viene a hurtar. ¿No se acuerdan? ¿Verdad? Cuando Jesús dice que yo vine a dar vida en abundancia, pero él dice que el enemigo vino a hacer exactamente eso, ¿ya? Entonces él dice, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y le dice, necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. El dinero y el poder tenía a estas personas cautivos, porque ellos controlaban a las personas que seguían, ¿verdad? Entonces el dinero los tenía agarrados, el poder, el control los tenía agarrados del corazón. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, ¿a quién crees que estás engañando? Dios creó todo y quiere que lo de afuera del vaso refleje un corazón puro con motivaciones limpias. Este es un proceso. Ya yo quisiera pensar, yo tengo un corazón puro con mis motivaciones perfectas. Yo quisiera pensar que si yo te digo a ti que para que vengas a mi casa a comer, yo quisiera pensar que solamente tengo ganas de dar y que solamente mi motivación es pura y hermosa y bendecirte a ti y servir a Dios. Yo quisiera pensar eso, pero me doy cuenta que no es así. Solo Dios te muestra tu motivación y de repente tú estás estrenando una nueva vajilla y simplemente quieres que la hermana venga a ver tu nueva vajilla y... Oye, es impresionante lo impresionantemente impuros que somos. Y si tú crees que no, dile al Señor que te muestre tu corazón por 5 minutos y me dices cómo te va. ¿Ya? Entonces, Dios creó todo y quiere que lo de afuera del vaso refleje eso lo mismo, ¿ok? Ahora, los fariseos sabían que su Dios era un Dios santo. Ellos sabían. ¿Ok? Ya, en Levítico 19:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, mas sin embargo, pensaban que podían apaciguar y complacer a Dios con sus reglamentos rígidos, pero externos. Rígidos, pero externos. ¿Ya? Fíjense lo que nos dice Santiago más adelante, en el capítulo 1, 23, empezando. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor. O sea, que tú le escuchas todos los domingos, pero jamás se te va a ocurrir que lo tienes que practicar. ¿Ya? Entonces, tú eres oidor, mas no hacedor de ella. ¿Ya? Este es semejante, él también está utilizando parábola. Este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural, ¿verdad? Natural. Pero él considera
él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, te puedes ver que tienes un moño así, en ese momento de ahí te sonó el teléfono y te vas a la calle con el moño así, ¿verdad? Estás viendo en el espejo perfectamente, escuchas una prédica y sabes perfectamente que eso te aplica a ti, pero te vas justificando, llamas a alguien por teléfono, chequeas tu Facebook y se acabó la jarana. Nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, no me vas a perdonar, querida, pero la verdad es que, y él está diciendo, si alguno se cree religioso, debe refrenar su lengua, ¿ya? Si no, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La palabra vana dice falto de realidad, vacía e inútil, ¿ok? La religión pura y sin mácula, que es sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que, miren, ahorita de repente para nosotros no es accesible o para ti ir a ver un huérfano, ¿no? Ahora hay orfelinatos que se encargan de cosas así, ¿verdad? Y también de repente en ese tiempo las viudas eran muchas y era una carga para la iglesia, ¿no? Hoy también en un grupo chiquito tenemos varias viudas, ¿ok? Pero no es solamente el huérfano y la viuda, es todas las personas que Dios pone en tu camino, ¿no? Si de verdad tú dices que eres religiosa, encárgate, comparte lo que tienes en el bolsillo, comparte tu tiempo, comparte tu oído, no nomás deposites todo lo que tú tienes que decirle a una persona. O sea, ¿cuán religiosa eres tú? Si lo único que vas a hacer es aprovecharte de una oreja, aprovecharte del tiempo de alguien, aprovecharte, ¿qué es eso? Esa religión es vana, inútil delante del Señor, ¿verdad? Entonces, terminando ahí, otra cosa, también, que nosotros nos guardemos sin mancha del mundo. Tenemos que salir de la mentalidad del mundo, tenemos que salir del comportamiento del mundo. Es difícil, no es fácil, no es como de la noche a la mañana vas a decir, ya no voy a decirme una mala palabra, ya no voy a pensar de esa manera, ya no voy a esto. Pero aunque sea, tienes que hacer una U y caminar en la otra dirección, porque eso es lo que realmente significa un arrepentimiento. ¿Ok, chicas? Entonces, tenemos que parecernos todos los días más a Cristo y menos al mundo. Pero eso no va a suceder si continúas pasando tanto tiempo en el mundo y tan poco tiempo en lo que es la palabra del Señor. ¿Amén? Ok. El fariseo mostraba también un afán religioso, como les había dicho, por lo simbólico. Lo simbólico es lo externo, ¿ya? Más un desdén, una indiferencia o desprecio por lo que simbolizaba el lavado, ¿ok? Puede ser las personas que te quieren saber lo superficial. Nomás dime lo que tengo que hacer. O sea, lo puro encima, dame el símbolo. O sea, una persinadita. Ok, esto es amor por lo simbólico, ¿ya? Y ninguna profundidad por lo que eso puede significar. ¿Me dejo entender? Y eso nos pasa a todos. Eso nomás no es la persinada. Ahorita se me viene fácil lo de la persinada. Pero de repente tú pides oración y haces lo que te da la gana. O sea, ¿para qué pides oración si igual vas a hacer lo que te dé la gana? La oración no es una magia de que de repente tú estás en camino a hacer lo que te da la gana y te va a parar todo y te va a doblar para el otro lado. ¿Me entiendes? No vas a estar pidiendo oración si de verdad no estás determinada que vas a obedecer al Señor. ¿Ok? O sea, para los que piensan que la persinada es la única cosa que estoy hablando, lo simbólico. Oh, no, ya me bauticé. Simbólico, si nada ha pasado. ¿Me dejo entender? Cuidado con lo simbólico. Cuidado con lo simbólico. Oh, qué miedo, vamos a dedicar al niño, no vaya a ser que le pase algo. Simbólico. Si no estás haciendo tú lo que tú tienes que hacer por detrás del telón, eso es un símbolo. Ok. Entonces, sigamos adelante. Con esto, lo que vemos en los fariseos es que ellos estaban elevando lo secundario, ¿ya? Y dejando de lado lo primario. O sea, esto es cuando le damos importancia, digamos, a las servilletas. Y tiene que ser la perfecta servilleta. Y de ahí ponemos el plato de comida frío. ¿Verdad? Es lo mismo, ¿ya? O sea, una preocupación por lo secundario y lo primario por debajo. Es lo mismo. Analiza en tu vida cómo tú estás viviendo así. ¿Ok? Sigamos con la historia. Más
hay de vosotros, y aquí empieza el achachai, hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, que es lo secundario, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué es el amor por Dios, no? Que es lo primordial. ¿Ok? Entonces, dice, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, para las personas que dicen, no, el diezmo, no. Miren, ahí Jesucristo está apoyando, ¿no? O sea, debes hacer esto, debes hacer eso, sin dejar de hacer lo otro. ¿Ok? O sea, que no es que lo de afuera no importe, pero el corazón tiene que estar ligado. ¿Me dejo entender? Lo secundario no es que no importe, sino que lo primario tiene que ser principal. Entonces, Mateo 23 también, un capítulo súper fuerte en todo lo que es en inglés, woe to you, ¿verdad? En español, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Imagínense, tú Jesucristo se atrevería a decirle a alguien en una cena de su propia casa, hipócrita. Por eso les digo, el Nuevo Testamento es un reto para todas las personas que jamás, pero imagínate qué politically incorrect, qué vergüenza, para las que sufrimos de vergüenza ajena, se pueden imaginar que yo invito a comer, o sea, digamos, yo llevo a tu casa a Jesucristo, especialmente para las personas que no conocen y que queremos evangelizar, y Jesucristo, el mayor evangelista, va a venir y va a empezar a hablar con la persona, tú sabes, que estaba ahí y que, yo voy a la iglesia y yo soy ujier en mi iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y Jesucristo se va a concentrar en esa persona. Y va a comenzar a hablarle bonito del plato, de no sé qué cosa, y de repente, hipócrita. Y tú desde la cocina, no puede ser, no puede ser. Jesús, mi Jesús, no puede ser. Por eso les digo, es un reto el Nuevo Testamento. Porque normalmente nuestro Jesús, hacerte pasar esa vergüenza a ti, porque tú jamás, ¿no? Llamarías a alguien la atención así. Imagínense lo que Jesucristo está hablando aquí, ¿ok? Entonces, porque diezmáis, mira cómo le dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra vez, guías ciegos que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, por si acaso no lo escuchaste tú en la cocina, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Todo este concepto no era nada nuevo, por si acaso. Profetas como Isaías, en su capítulo 1, pueden visitarlos ustedes, capítulo 1, capítulo 58, que es uno de mis favoritos, Miqueas y Amós, habían tratado con este mismo tema tan temprano como el siglo 8 a.C. Continuamos en la historia, creo que era Mateo. Ya, perfecto. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga. Esto es otra cosa que de los religiosos, ¿ok? Que a ellos les fascinaba los lugares de importancia, la mayor atención, los mejores sitios, donde más los puedan ver, ¿verdad? Y las salutaciones en las plazas. ¿Qué es esto? Este es el reconocimiento. Uy, ahí viene la pastora Gaby. Ay, ¿la has escuchado? Gran profeta que es ella. Cuando me vayan a presentar, por favor. Yo tengo 30 doctorados, 20 he servido en algún sitio. Yo fui a la escuela tal y era la favorita estudiante de tal, ¿verdad? Esto es el reconocimiento, el amor por el reconocimiento, la admiración, los títulos, la posición, la promoción personal para que me vuelvan a invitar. ¡Ting! ¿Verdad? Entonces, seguimos. Miren en Lucas cómo lo confronta Dios, Jesucristo dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado en algún momento. Eso no tiene que pasar al toque, ¿ya? Y el que se humilla será enaltecido. Principios bíblicos, principios espirituales. Regresamos a la historia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 3 veces en la misma mesa, me muero. Que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Fíjense qué interesante. Yo estudié esto un poquito y miren,
En Levítico 21:1 decía, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿Ya? Mira, como he mencionado antes, los documentos externos, el Midrash, lo que les mencioné, ¿ya? Fuera de las escrituras eran una exageración de lo secundario y una evasión de lo primario. En este caso particular que Jesús está sacando a la luz, vemos cómo la exageración era utilizada por el supuesto beneficio de los que la habían escrito. Los escribas y fariseos habían añadido a Levíticos 21:1. ¿Ok? Como igualito que había hecho Eva. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho que no podía comer? Pero de ahí cuando el enemigo la confrontó dijo, no podemos comer, ni siquiera podemos tocarlo. ¿Se acuerdan? Ella misma se había escrito su propia Midrash, ¿verdad? ¿Ya? Y de ahí, miren, entonces, ¿qué había pasado con estos en este caso? Que no solamente existía la ley que no podían tocar un muerto, pero para la conveniencia de los fariseos, ya, ellos habían hecho hasta que si tocaban un ataúd, también estaban contaminados, con la necesidad de que vinieran y trajeran ofrendas para poderlos limpiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que Jesucristo le dice a ellos, ustedes son como sepulcros que ni siquiera se ven, porque las personas pasan por ustedes y no saben que ustedes son los que los están contaminando a ellos. El peligro. ¿Ok? Entonces, en el 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, estos son los escribas que Jesús incluyó para que no cupiera, debería ser duda, que eran iguales que los fariseos. Entonces miren cómo el escriba se ofendió, ¿no? Y le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Imagínense, y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no se pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo los tocáis. ¿Okay? Jesús sabía la gran influencia que estos hombres tenían en sus seguidores. Sus exigencias eran mucho más de lo que Dios había pedido en lo externo, pero igualmente lejano de lo que Dios exigía en lo interno. Cristo quería que supieran que Dios estaba viendo todo y que ellos darían cuentas no solo por su pecado, pero por haber llevado a tantos por el camino equivocado. Clave número 6. Religión inútil en manos de maestros falsos. Para resumir eso, porque le estoy dando bastante a esto. De repente ustedes se preguntan, ¿por qué no hablo de la parte más linda? Bueno, para eso lo pueden leer ustedes. Yo les voy a decir una cosa. En cualquier parte linda que ustedes estacionen, yo les voy a traerlo detrás del telón, igual va a ser un achachay. Me pueden presentar lo que ustedes quieran. Y se los voy a poder presentar de la perspectiva donde Dios queda como santo que es y nosotros quedamos como inmundos que somos. Por si acaso. Entonces, en la clave número 6, nomás voy a agarrar esa pregunta. ¿Ya? ¿Cuál era la evidencia de la religión vana en manos de los falsos maestros? 3 cosas. Amor por lo simbólico. Amor por lo superficial. ¿Ok? Después amor por lo secundario. Lo que no importa. Imagínense, se tumban una persona que está diciendo, ¿y si ponemos flores verdes? ¡Ay, pero flores verdes! Eso tuvimos el año pasado, pero tú sí eres inútil. Imagínate. O sea que matas a la persona, pero salimos con flores moradas. Entonces, y después, amor por sí mismo. Los legalistas, los líderes religiosos, ellos amaban el estatus social, la posición y el poder. Y ahí, bueno, ustedes van a ver cuánto más les he dejado en la clave número 6. La clave número 7, ¿qué hago yo con la clave número 7? Les propongo el corazón de la ley. O sea, si ya vamos a ver lo simbólico y el corazón de todo, quiero que lo lean también en casa tranquilas. El corazón de la ley, el gran propósito de la ley. Se los voy a decir acá. Mira, la ley de Dios, tal como estaba contenida en la Biblia, ¿ya? Es el medio principal por el cual Dios se autorrevela y nos confronta con nuestra realidad. Revela que nuestras transgresiones de la ley son pecados y que aquel quien rompe la ley es un pecador. Aunque la ley tiene más propósitos, este es su propósito principal.
¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes realmente analicen eso y lean eso, pero se lo voy a resumir como les he dicho, ¿ok? Cuando Dios dio los mandamientos, hay tanta gente que dice, ay, dame los 10 mandamientos, porque yo con eso tengo. Yo no voy a estar leyendo tanto. Mira, los 10 mandamientos eran simple y sencillamente un espejo, un espejo. Aquí está Dios Santo que te dice, ama a Dios sobre todas las cosas, y te encuentras no pudiendo hacer eso, ¿verdad? No te hagas ídolos y te encuentras que por más que no quieres, es exactamente lo que haces. Te dice que no mientas y por más que tú dices que una mentirita blanca, bueno, pero es una mentirita, solamente que es del color que nos hace sentir mejor, ¿verdad? ¿Ya? Pero por más que no queremos robar, robamos crédito. O sea, alguien hace algo y tú te tomas el crédito. Todo el tiempo estamos robando. ¿Ya? Entonces la ley no era para enseñarte a ser bueno. La ley era para comprobarte que no lo eras. Y para llevarte al Salvador. Qué horrible hubiese sido la ley si no hubiera un Salvador. Porque es darte una mala noticia sin que hubiera una esperanza. Pero la ley era que te tenía que agarrar de la mano y llevarte al Salvador. Ese es el gran propósito de la ley. El mayor propósito de la ley. Por eso que decimos que no estamos bajo la ley. Cuando somos cristianos decimos no estamos bajo la ley. De esa manera. En esa manera no estamos bajo la ley. Pero la ley tampoco es que pierde como que ya se perdió la ley. Porque fíjate que quien por gracia ha venido a conocer al Señor, comienza a vivir como la ley indica, pero de un corazón agradecido. Comienzas a honrar a tus padres, pero no porque estás siguiendo la ley, porque si no para tal caso lo hubieses podido hacer antes de conocer a Jesús. Pero ahora te carga, ¿no? Porque conoces al Señor y sabes que no le debes hablar así a tu mamá. Y por último, si se te fue la lengua, te puedes pedir perdón y tienes arrepentimiento y tienes todo eso. Entonces, terminas como fuera viviendo bajo la ley, pero no porque la ley te iba a llevar a la salvación, sino porque la salvación te llevó a concordar con lo que era la ley. Entonces, la ley siempre sigue teniendo su valor, ¿verdad? Entonces, ahí es que yo les estaba explicando todo eso y que les puse una linda porción, tanto de Gálatas 2 como de Gálatas 3, que es la carta para entender la gracia y la diferencia entre la gracia y la ley, para quien quiere leer eso en su tiempo, ¿ya? Vámonos a la clave número 8. En la clave número 8 hablo de los retos de los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo, cuando yo hablo de un seguidor, estoy hablando de un cristiano común y corriente, ¿verdad? No, para la Biblia no habla de los cristianos como carnales y los cristianos espirituales. O sea, cuando Pablo hace un ejemplo, te está hablando acerca de un comportamiento, no te está hablando acerca de una categoría. Me desespera pensar que hay líderes que abren una tercera categoría para que todos los cristianos carnales se sientan como que están identificados en alguna parte de la Biblia. La carnalidad es como una inmadurez, como falta de madurez, falta de crecimiento. Y Pablo lo está condenando, está diciendo, ustedes, caramba, yo quisiera poderles hablar como espirituales, pero no puedo porque siguen ahí carnales. Pero no quiere decir que hay unos carnales que se aceptan. Esos son cristianos carnales. Es aceptable. Ellos no son los cristianos espirituales. O sea, es lo mismo. No son espirituales como yo. ¿Verdad? Yo soy espiritual, tú eres carnal. Nada que ver. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de seguidores, hablamos de todos los que están siguiendo a Jesús diciendo yo soy cristiano. ¿Ok? Entonces los retos, y ahí se los puse porque los vimos en la porción que tocamos esta semana. Personas que se cruzaban con Jesucristo y le decían, yo te quiero seguir. Y cuando Jesucristo le decía, súper, bueno, ¿dónde vives? Bueno, yo no tengo ni siquiera almohada, con eso te lo digo todo. Bueno, déjame ir a ver al Home Depot, ¿no? Y después otra persona también se cruzaba con él y Jesús le decía, sígueme, y él decía, uy, pero ahorita no puedo, déjame ir a enterrar a mi padre. Ahora, enterrar a mi padre no quiere decir que había un funeral ese mismo día. Enterrar a tu padre quiere decir que tú vas a esperar hasta que tu padre se muera, déjame enterrarlo, ¿verdad? O sea, cuando él se muera, lo entierro y de ahí yo te puedo servir, ¿ya? O espérate cuando me case, cuando los chicos estén más grandes, cuando ya deje de pagar la universidad, ahí puedo apoyar la obra.
Sígueme quiere decir sígueme ahorita. Jesucristo no va a pasar, tú sabes, por tu ladito todo el tiempo decirte sígueme, sígueme. O sea, Él te puede decir sígueme hoy día, de repente no lo escuchas por 5 años más. ¿Ok? Entonces, Jesucristo no está interesado en negociar contigo un tiempo que te convenga a ti. Entonces, por eso digo, el Nuevo Testamento, ¿ya lo están viendo diferente? ¿Verdad? ¿Ok? No es solamente era eso, sino después era el costo también. Miren lo que dijo Jesucristo. No penséis que he venido, en la clave número 8, ¿no? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ay, pero Jesucristo debería ser todo paz. Espérate, aquí algo no está pasando bien, porque acá hay como falta de paz, ¿no? Y él mismo dijo, no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. ¿A qué se refiere? Él dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí. O sea, que no es que no debemos amarlos, sino la condición es el que ama más que a mí. El que ama a sus hijos más que a mí no es digno de seguirme, no es digno de llamarse mi discípulo. ¿Ok? Entonces no es que no los debes amar, mira, sino que no los amas tanto como amas a tus hijos, no lo amas tanto como amas a tu profesión, no lo amas tanto como amas tu dormir, no lo amas tanto como amas tus sueños y tus esperanzas y tú, cuando Dios es el que te ha dado todo. ¿Me dejo entender? Por eso Él dice, tú no me puedes seguir si todo eso es prioridad para ti. Entonces, así sucesivamente, les he puesto yo las porciones ahí para que se pregunten ustedes mismas, porque ¿para qué vienen aquí todos los martes? ¿No es a seguir a Jesús? ¿Para qué vienen todos los martes? Pero pregúntense ustedes. Porque ya te comprometiste, porque ahora no vas a terminar, porque ya casi vas a terminar el Antiguo Testamento para poder decir que tú hiciste el estudio. Pregúntatelo. Pregúntatelo. Clave número 9, los milagros de Jesús. Les voy a decir algo de los milagros de Jesús, ¿ok? Todos los milagros de Jesús tienen el mismo propósito por detrás del telón. Por eso no me voy a estacionar en que le abrió el oído a este, en el que le abrió el ojo al este. ¿Ok? No se dan cuenta que Él está actuando siempre en diferente manera. ¿Por qué? Porque detrás del telón todos significan lo mismo, pero nadie lo puede repetir. Nadie puede hacerlo, solamente yo. Él dice, soy yo soy el que abre los ojos, abre los oídos. No es lo que estoy haciendo, es quién lo está haciendo. Y todo el mundo se queda en lo natural y no ve como lo sobrenatural. Eso es lo que está pasando detrás del telón de los milagros. Eran para autenticar quién era para verificar que Él era el dador de la vida, que Él tenía el control de todo, de la vida. Puede levantar un muerto, puede abrir los ojos. ¿Quién hizo los ojos? ¿Quién hizo las lenguas? ¿Verdad? Eso es la razón. Entonces, los milagros son para llamarte la atención a ti, no para que te quedes mirando el milagro. ¿Ya? Ahora, tan es así que son hasta bien peligrosos, porque los milagros te pueden totalmente distraer. ¿Ya? Y tú puedes pensar que una persona que hace un milagro, ¡wow! Pero acuérdate que el enemigo también, ¿no se acuerdan en el tiempo del faraón cuando Moisés se apareció y tiró la vara y después vinieron los magos y hicieron lo mismo? Porque hay poder que Dios mismo le ha dado al enemigo. ¿Ya? Esto no es una competencia igualita. Así que el milagro más grande, Jesús dijo que era esto, Mateo 16:4, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. O sea que Jesucristo creyó en el profeta Jonás por si acaso, ¿ya? Del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿Ok? Entonces, el milagro más grande es que, ¿se acuerdan cómo Jonás fue guardado en una oscuridad, adentro de una barriga de un pescado grande? ¿Ya? Y al tercer día, igual Jesucristo fue guardado en la tierra por 3 días y de ahí la tierra resucitó, Él resucitó, ¿verdad? Entonces dice, la única señal que les vamos a dar es la señal que va a suceder muy pronto, que yo voy a morir, voy a estar guardado 3 días y voy a resucitar. ¿Amén? Ok, clave número 10, los 12 discípulos. Quiero pasar por esto. Al principio de su ministerio, Jesús escogió a 12 hombres para que fuesen sus discípulos.
tardó alrededor de 1 año y medio en completar esa elección. Estos 12 hombres viajaron con él y escucharon sus enseñanzas durante un periodo de más o menos 2 años. Eran gente común y corriente, por lo menos 4 eran pescadores y 1 recaudador de impuestos. No se sabe a qué se dedicaban los demás. Todos eran galileos excepto Judas. No había ni un solo religioso profesional entre ellos. Si alguien pasó el costo de seguir, fueron estos hombres. Ellos estaban constantemente retados por los religiosos de su día y condenados por seguir a Jesús. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, este capítulo entero, yo les recomiendo que vayan a casa y que lo lean con esta perspectiva, ¿ya? Este capítulo no solo presenta quiénes fueron los 12 discípulos, pero también vemos a qué fueron llamados y cuál sería el sufrimiento que cada uno tendría que vivir por causa del evangelio. Importante para nosotros. Clave número 11, una revelación personal. Bien importante esta clave. Mateo 16:13, que también lo cruzamos, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta perfecta. ¿Quién decís tú que soy yo? ¿Verdad? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo muy importante, porque de esto ha partido una gran disputa, ¿ok? Miren, ¿sobre qué roca iba Jesús a edificar su iglesia? Romanos 9:30 nos dice: pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Hablando de la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron, aquí está, mira, ¿qué pasó? Que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él, en la roca que es Cristo, no será avergonzado. Entonces, en 1 de Pedro 2:7, mismo Pedro escribiendo dice: para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, hablando de Cristo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, este es Pablo hablando, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y yo voy a edificar en esto, Jesucristo no iba a edificar su iglesia sobre Pedro, sobre un ser humano que estaba a punto de decir: yo ni lo conozco. ¿Qué esperanza sería la nuestra si toda la iglesia estuviera fundamentada sobre un humano, un ser humano? Un ser humano que se mueve para acá, un ser humano que se mueve para allá. ¿Verdad? Cuando Jesucristo le dice a Pedro sobre esa roca, sobre ese fundamento, él está hablando sobre la revelación que acababa de llegar del cielo, que Jesucristo era el Cristo, Jesús era el Cristo, la roca en la cual tropezaron los judíos que quisieron alcanzar la salvación por medio de la ley,
Pero los gentiles recibieron por medio de fe lo que ellos habían estado esperando. Y esa roca que para ellos fue una roca de tropiezo, es para la iglesia la piedra y la roca angular, el único fundamento. Los apóstoles, los pilares y las columnas sobre lo cual Jesucristo edificó. Jesucristo la roca, los apóstoles, los pilares que fueron testigos que recibieron lo de Jesucristo, y de ahí edificaron los discípulos hasta el día de hoy que ha llegado la palabra a nosotros, ¿ok? Entonces, clave número 2, la última, la autoridad única del apóstol, Mateo 16:19. Vamos aquí a algo también súper mal interpretado. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era el Cristo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué digo tan interesante? Porque si te regresas al contexto, saca algo del contexto y lo volviste a cualquier mercader. ¿Ok? Miren, este versículo puede ser muy mal interpretado si lo sacamos, como digo, del contexto. Este no es un principio espiritual aplicable a cualquier persona que lo lee, ¿ya? Es necesario comprender que Pedro, quien será asignado apóstol de los judíos, acaba de recibir una revelación directamente del cielo. Jesús mismo se lo dice: carne y sangre no te reveló que yo soy el Cristo. Luego que Jesús le explica que Él es la piedra angular sobre la cual la iglesia se edificará, Jesús le da una autoridad específica a Pedro, ya que él será una columna o pilar en esta construcción. Y lo pueden verificar en Gálatas 2, versículo 8 al 9. ¿Ok? Él, al igual que los otros apóstoles, hizo un papel único durante el inicio de la iglesia. Ellos tenían esta autoridad porque tendrían los planos originales para echar a andar la obra. Entonces, Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿se dan cuenta? Y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, no es cuando dice que te da las llaves del cielo para que ates y desates, y de ahí tú agarras y atas y desatas y todo ese movimiento. No puedes sacar eso del contexto de a quién le está hablando Jesucristo. ¿Tú estás dispuesto a morir por Jesucristo crucificado, patas arriba? Entonces, hasta que estés dispuesto a morir así, no te vas a tomar este versículo como que eso es algo tuyo. ¿Ok? Entonces, Hechos 2:42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estoy hablando de que ellos eran pilares, fundamentos, ¿ya? Porque esta es una foto de cómo luce la iglesia. Hace poco estaba hablando con unos amigos: ay, pero ¿cómo luce la iglesia? Exactamente, ¿qué es lo que estamos esperando, ¿verdad? Porque como que estamos descontentos y decimos: ¿cuál sería el prototipo de la iglesia? Aquí está, perfectamente, Hechos 2:42, y dice: y perseveraban. Esto es cuando Pedro había predicado y Dios había añadido 3,000 personas, ¿se acuerdan? Y de repente la iglesia era mucho más grande, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así luce una iglesia. Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ok? Conclusión: toda la vida de Jesús es importante, pero si realmente nos esforzamos, podemos captar que la historia es totalmente consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia redentora de Dios se ve con claridad siempre y cuando sepamos que Él es el protagonista. Y para cerrar, uno de mis versículos favoritos, Jeremías 9:23 y 24, dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. 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 Oremos, repito. Gracias, Padre, te damos por esta porción, y te doy gracias, Señor, por ayudarme a perseverar contra todo, Señor. Te alabo a ti.
Y te doy gracias que te conozco y te doy gracias que tengo la certeza que en Cristo Jesús estoy salva para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.